legendario número uno lo permite, podamos hacer en otros tops, también para ampliar un poco y llegar también a ustedes ahí quienes están detrás de las pantallas para poder interactuar también así con nosotros. Y para dar inicio, creo que qué mejor el privilegio también con esta primicia de poder presentarle también al coordinador general de Top acá en Paraguay y que pueda contarnos también su experiencia, algunas opiniones. Así que desde ya te saludamos, Pastor. Bienvenidos al podcast. Y el enfoque es lo siguiente, preguntarte primeramente a vos. Preguntas como la siguiente, ¿qué es legendarios? Creo que es la pregunta que muchos también se hacen y que todavía no conocen el movimiento. Pero ¿qué es Legendarios y cuál es su valor? ¿Cuál es el objetivo principal de Legendarios? Genial. Bueno, hola a todos los que están ahí conectados ya en las redes sociales también. Bueno, Legendarios es un movimiento global de hombres eh, que van a las montañas para reconectarse con Dios, para reconectarse con la esencia de lo que es ser hombre, en un tiempo en el cual todo está en discusión y se han perdido un poquitito el norte. Muchas personas ya no saben bien cuál es su rol como hombre y creo que lo que hace una experiencia como el top, que son 72 horas en la montaña, es volver a reconfigurar al hombre a lo que Dios le creó en esencia, cuál es su valor. Entonces hablamos, por ejemplo, de volver a posicionarse como el sacerdote de la casa, volver a ocupar el rol en su casa, no solo ser el proveedor, y también volver a tomar la iniciativa en lo que es espiritual. El enfoque del movimiento hay un estudio que revela de que cuando la mujer toma liderazgo espiritual en su casa, solamente el 16% de las familias terminan siguiéndole a los pies de Cristo. Cuando son los hijos es un 3 a 5%, pero cuando en una casa el hombre llega a los pies de Cristo y se compromete a seguirle, el 92 al 93% de esas familias terminan siguiéndole a Cristo, que es el legendario número uno, a quien nosotros seguimos. Entonces, había un hueco porque en todos los lugares siempre es la mujer, especialmente en Sudamérica, la que tiene la iniciativa en lo espiritual y la que estira al hombre a ir a congregarse, a ir a las vigilias, a hacer su parte espiritualmente. Y nos dimos cuenta de que en vez de enfocarse solamente en las mujeres que siempre están en los encuentros, en los eventos, con las criaturas, no había algo específico para hombres. Y la efectividad cuando un hombre es transformado es tan alta que valía la pena hacer algo específico para hombres. Y así surgió hace 10 años el movimiento en Guatemala. Y bueno, ahí empezó esta revolución. Hoy en día estamos por encima de los 165.000 legendarios en todo el mundo. Hay pistas abriéndose en Europa, en Asia. Estamos prontos a abrir también en África. Así que en Paraguay llevamos un año y poquito desde que arrancó nuestra propia pista. Ya llevamos 6 años de que el primer legendario paraguayo fue a un top y bueno, de que empezó nuestra pequeña manada, que hoy en día ya estamos, si Dios permite, llegando a fin de año con los primeros 1.000 legendarios en Paraguay. 1000 legendarios, una locura. De hecho, justamente mencionaste y hay que recalcar que es un movimiento exclusivo para hombres, Así que es. de hecho la diferencia es abismal en cuanto al porcentaje, como hablaste, y creo que también se nota demasiado, como decís, cuando la cabeza es el que toma lugar. Tenés la razón, cuando el hombre toma el lugar, como que le sigue toda la familia. Es muy interesante. Y hablaste del top que nació en Guatemala Sí. hace 10 años. Hace poco, de hecho, se cumplió los 10 años fijos. Y para preguntarte a vos, ¿en qué top recibiste vos? Y para no quedarnos cortos en la pregunta, ¿qué fue la experiencia más grande que recibiste? ¿Qué fue lo que más aprendiste en tu top cuando recibiste? Sí, el top cuando eso se llamaba REC todavía, el REC 151 fue en Guatemala, en el mes de febrero del 2019. Yo no quería ir, fue un regalo de Navidad de mi señora, un regalo tipo la última oportunidad que tenía, Una ¿verdad? indirecta Sí. puede ser también. No, bien directa, ¿verdad? Fue una gran inversión que ella hizo por nuestro matrimonio para darme una última chance de algo que me sacuda. Yo vengo de una iglesia menonita, ella es de una iglesia pentecostal y siempre estuvimos en primera fila, pero había muchas cosas en nuestras culturas que chocaban, entonces eran los primeros años de matrimonio y no conseguíamos encontrar ese balance. Entonces
ella sabía que a mí me gustaba la aventura, todo lo que es agresivo, todo lo que pelea con el carácter, y justamente mi problema era el carácter. Entonces, cuando ella vio, el pastor Chepe Putzu, que es el fundador, estuvo en Paraguay, él trajo una revista en la cual mostraba un poquitito de lo que se trataba. A ella le encantó la idea y bueno, empezó a ahorrar hasta que consiguió y me hizo ese regalo. A mí no me gustó el regalo, como a la mayoría de los hombres que quizá su esposa le manda al frente a venir a una aventura así, porque uno sabe en el fondo, bueno, hay algo detrás de eso. No puede ser que mi señora cree problema para ir a la pesca o para cacería, pero esto me lo regale. Algo tiene que haber detrás de esto que a mí no me va a gustar, pero uno no lo sabe. Pero terminó siendo probablemente la experiencia más marcante que tuve en mi vida en lo espiritual. Y creo que hay algo muy diferente en legendarios versus otros encuentros y otros eventos para hombres que lo hace tan atractivo, pero también que genera tanto rechazo al que nunca estuvo. De hecho, justamente de eso te quería preguntar porque, a ver, se podría decir que inclusive muchos lo toman como un retiro. Pero ¿cuál es la diferencia de legendarios con otros retiros? Porque vos siendo pastor me supongo que también ya pasaste por varios congresos, varios retiros también, pero tu experiencia con legendarios, ¿cuál es la diferencia con otros retiros? Yo creo que nos lleva de vuelta a la esencia. El hombre tiene un lugar en el cual se siente hombre de vuelta. Y un hombre tiene que quebrarse primero. La palabra de Dios habla de que la semilla tiene que morir para volver a dar fruto. Y creo que la mayoría de los hombres en la comodidad encuentran una forma de no morir en su carácter, de seguir manteniendo vivas cosas que no debería. Y en los tops lo que se logra es llevar al hombre a un lugar en el cual se le quita comunicación, se le quita quizá muchas de las comodidades que tiene Como y se logra de alguna forma volver a reconectarle con Dios, con la esencia, con lo que Él está llamado a hacer, lo que la sociedad necesita de Él, lo que su familia necesita de Él. Y también volver a reconectarle con las capacidades que Dios le dio. Muchas veces tenemos tantas capacidades, tantas cosas que nosotros nos autolimitamos pensando que yo ya no puedo por mi edad, por mi peso, por X cuestiones, y nos limitamos, pero cuando uno logra superar desafíos en estas 72 horas llenas de obstáculos y desafíos, uno se va sintiendo capaz de vuelta de retomar esa hombría, ese lugar en el cual Dios quiere colocarle. Y yo creo que uno sale totalmente diferente por eso. Yo creo que la diferencia es que realmente tiene un impacto duradero. Hay experiencias en un top que el hombre nunca va a olvidar. Hay situaciones que va a pasar que le van a marcar de por vida. Hay cosas que nunca tuvieron valor para él que después de un top tienen un valor y generan algo. gigante, Y también exactamente. se genera una hermandad, se genera una manada en la cual uno, aunque entró siendo desconocido con otros hombres, de repente uno no está solo, uno tiene una manada y tiene como una hermandad de montaña con otros hombres que solamente el que viene a una de estas experiencias conoce. El que no Así le va a es. parecer raro y todo lo demás, pero hasta que uno no vive la experiencia no va a entender. Y en parte eso también es interesante y nos diferencia mucho de otros eventos. El hecho de no revelar exactamente qué es lo que se hace para cuidar la experiencia. Así mismo, algo que normalmente se queda muy marcado es que es todo confidencial. Y es muy, ¿por qué, verdad? Porque esa es la pregunta, ¿por qué es tan confidencial? ¿A qué va? ¿Por qué tal vez no se permiten subir ciertas cosas en cuanto a imágenes o algo por el estilo? ¿Por qué es tan confidencial, legendarios? Muchas de las cosas que no se puede contar que suceden es para guardar la experiencia. Si uno va a un partido sabiendo el resultado, sabiendo quién va a meter el gol, en qué minuto, sabiendo cómo va a salir, uno no iría a un evento así. Ni ganas. Eh, Cuando uno va a una iglesia, uno sabe, va a empezar la alabanza, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y muchas veces uno ya tiene las defensas puestas y uno sabe medir los tiempos, sabe acomodarse a lo que sucede, pero en una experiencia como un top uno no tiene idea de principio a fin qué va a pasar. Y en eso radica un poco también la efectividad que tienen los tops, la transformación que se logra en el hecho de venir y no tener el control de lo que va a suceder, no saber qué viene después y sorpresa tras sorpresa uno se va enfrentando a desafíos que lo van llevando a otro nivel. Entonces, si uno abriera la experiencia completa y contaría, no le quitaría, pero sí le quitaría un poco el atractivo.
Así Y mismo. la idea es venir a encontrarse con retos para los cuales uno cree no estar listo y termina estándolo. Eh, yo lo veo así, como yo no veo partidos repetidos, yo no pagaría una entrada para ver algo repetido que yo ya sé que va a ser. Y lo mismo es con una experiencia así. La idea es que uno venga y tenga una experiencia que no imagina, que le sorprenda, y creo que la mayoría por eso terminan volviendo a la montaña, porque se dan cuenta de que hay algo apasionante acá que uno tiene que vivirlo, y por eso terminamos invitando a familiares, Así amigos. mismo. No hay un solo legendario que haya subido que después no trajo a alguien consigo para vivir la experiencia también. El famoso, él tiene que pasar esta experiencia Así sí mismo. o sí. Y de hecho, hablando de experiencia, estamos en medio de un top. De hecho, para los que no saben, estamos en medio del top 1289, quinto top acá en Paraguay. Quinto. Y de hecho, no sé si quería dar el paso para también a dar la invitación a los otros tops que vamos a estar teniendo, inclusive uno antes de que termine el año. Sí, estamos a semanas del top pionero, top valientes. El 27 de noviembre va a ser esto, el top que tiene salida de Asunción. Es un top pionero, así que todavía quedan algunos lugares. Si necesitas informaciones, es cuestión de que escribas ahí abajo. Te van a facilitar el link, van a pasarte todos los datos. Una pista hermosa la que están preparando allá, realmente va a ser una experiencia. La mayoría de los que estamos acá vamos a estar allá, no Sí, queremos viendo. perdernos esa primicia tampoco. Pioneros. Luego tenemos en enero, el 29 de enero, va a ser otra pista pionera, Yaguaretera P, que es en la zona de Canindeyú. Así que con eso vamos a tener 3 pistas el año que viene activas. Va a haber tops casi cada mes del año. Tanto Vencer o Morir en Ciudad del Este, Valientes en Asunción y Yaguaretera P en Canindeyú. Esperamos abrir otras pistas también el año que viene, ese es el desafío. Y bueno, pasar de 1000 a los 5000, a los 10.000, creo que va a ser muy rápido ese salto. Así que bueno, con que sigan en las redes sociales, ahí van a tener todos los datos para poder sumarse a esta experiencia. Increíble realmente porque, como decís, esto creo que se va a ampliar. Va a seguir, va a llegar a mucha más gente. Entonces, así como hicieron con el pastor Toby, su esposa le dio así un regalo, preparando ya el regalo, y con todos para iniciar el año que viene, ¿verdad? En el top de enero. Una consulta también, hay algunas preguntas ahí que están lanzando ahí los que están en vivo. Entonces, una de las preguntas es, ¿cuál es el desafío más grande que los varones hoy en día están pasando? Ya que hablamos necesariamente de hombres, ¿cuál es el desafío mayor que tiene un hombre hoy en día? Creo que lo que más vemos es falta de identidad y de carácter. Yo creo que el carácter del hombre debe ser moldeado porque fue desconfigurado, ¿verdad? Fue moldeado a la manera que fueron sus padres, sus abuelos o la sociedad. Y se perdió el modelo que tenemos en la palabra de Dios, que es Jesucristo, el modelo del sacrificio, del servicio, por encima de ese orgullo de ser servido. Jesús mismo con los discípulos y la gente de su época ya peleaba con eso, porque cuanto más grande, más sentían que les debían servicio. Y creo que el hombre en nuestra cultura siente que la mujer debe servirle, que la mujer debe hacer todo, debe ser servido él solamente por proveer. Error. Eh, y en realidad el rol del hombre es mucho más amplio que solamente el proveer para su familia. Eso es uno de los roles, claro que sí, es la obligación y responsabilidad de todo hombre, pero eso no nos diferencia aún de un buen hombre a un mal hombre. Un buen padre tiene muchas más cosas que hacer, un buen esposo, un buen marido, un buen ciudadano se espera mucho. Yo creo que estamos en deuda como hombres con la sociedad. Si hay una sociedad tan corrupta es porque hay tantos hombres corruptos. Si hay una sociedad tan insegura es porque hay tan pocos hombres que están defendiendo lo suyo, eh, que no están defendiendo a sus hijos de la manera que deberían. Por eso hay tantos abusos, por eso hay tantos niños siendo huérfanos o no teniendo la figura paterna. Es uno de los mayores problemas en Paraguay. Y cuando uno va al fondo de los problemas sociales, uno se da cuenta siempre hay una ausencia de un hombre haciendo lo que tiene que hacer. Hay una pasividad en el hombre. Yo creo que esa pasividad está haciendo que las mujeres tengan que ocupar el rol, que las mujeres estén cada vez más masculinas porque el hombre no está cumpliendo su rol. Y yo creo que si recuperamos como hombres el rol que tenemos y dejamos de ser pasivos y pasamos a la acción, pasamos a hacer, a proveer, a levantarnos espiritualmente, a tomar la iniciativa, eso se va a dar vuelta. Una locura. También
para las esposas que estén viendo ahí también, los senderistas están a full, entonces para que sigan orando e intercediendo en el lugar donde estén, que puedan orar siempre y constantes. Y de hecho, ¿por qué son 72 horas las cuales se desconectan? ¿Por qué tiene que haber una desconexión? ¿Por qué nadie nos puede, o famosos muchos piensan, ay, ¿cómo será que está? Le voy a preguntar y que me respondan. En este caso, algo que en Legendarios pasa también es que hay una desconexión. El por qué hay una desconexión. Y la desconexión es porque siempre es un escondite para el hombre, ¿verdad? La conexión. Uno se conecta para desconectarse de la realidad. Yo tengo un problema financiero, voy a ver películas para dormir tranquilo y no pensar en mi problema, o voy a ver qué están haciendo. Entonces, la idea de esta experiencia es desconectarte totalmente y que no haya forma de escapar de una conexión con Dios. Muchos tienen la conexión a las primeras 5 horas, muchos a la mitad. Hay muchos que a las 70 horas tienen la conexión, pero en algún momento de la experiencia de esas 72 horas tenemos la certeza de que todo hombre va a tener su encuentro con Dios, va a chocar de frente con el legendario número uno en alguna de las dinámicas, obstáculos o prédicas que hay, y no va a tener escapatoria. El Espíritu Santo tarde o temprano en esas 72 horas va a darle la oportunidad de transformar su vida. Y es básicamente eso, ¿verdad? Es ir bajando las guardias de los hombres hasta que no le queda otra que asumir lo que tienen que asumir y que enfrentarse al legendario número uno. Por eso la duración del top es algo que se fue modificando con el tiempo y se logró ese número y ahí quedó. Entonces es algo estandarizado en todo el mundo, todos los tops tienen la misma duración y todos tienen la misma efectividad. Los hombres regresan transformados, regresan Diferentes. cambiados, y es algo que vemos testimonio tras testimonio, y por eso son las mujeres las mayores promotoras de estos eventos, más que los hombres. Los que venimos sí somos ya quienes invitamos, pero las mujeres son las que más buscan enviar a sus maridos, a sus novios, a sus hijos, porque se dan cuenta de la necesidad que hay y que algo un poco más fuerte necesitan quizás los hombres para sacudirles y para que salgan de la comodidad. Entonces las mujeres son por lejos las mayores promotoras de estos eventos. De hecho, ven que inclusive hay testimonios, que de hecho ahora la siguiente pregunta va también sobre eso. Hay testimonios que se ven y que bueno, que normalmente cuando una esposa, una familia ve que se vaya, yo también quiero ese cambio. Entonces, hacemos un entre paréntesis con la pregunta anterior de los tops que estamos hablando. ¿Por qué se cambió la fecha de Yaguareté? Teníamos entendido que iba a ser a finales. Una de las preguntas que ahí en el live están preguntando. Entonces, ¿por qué se cambió? Para que estén al tanto. Por una cuestión logística, ¿verdad? De que teníamos inicio de noviembre, fines de noviembre y ya una semana después el de Canin de Yu. Entonces, por una cuestión de logística del equipo, se hacía muy complicado tener a todos los que íbamos a servir Los servidores. en las tres pistas. Entonces, se encontró una fecha en la cual la mayoría de los equipos iban a estar disponibles de vuelta en enero. Entonces, se dio un poco más de espacio también para que la gente pueda sumarse ahí en esa zona. Así que simplemente por eso se chutó algunas semanas más adelante para dar más oportunidad y para que todos los que queremos ir, porque todos queremos ir a conocer las pistas Sí, a nuevas, servir. y esa pista es fenomenal, tiene unos distintivos Su impresionantes. nombre ya lo deja. Cuidado. Entonces todos quieren ir, pero no todos podían 3 fechas seguidas por cuestiones laborales. Entonces se decidió pasar unas semanas por eso. Genial, no quita para nada la experiencia, de hecho, iniciar el año creo que de la mejor manera. Y volviendo a la pregunta de testimonios, ¿cuáles fueron los testimonios más grandes que escuchaste en los tops acá en Paraguay? Bueno, tuvimos muchísimas reconciliaciones matrimoniales de personas que ya estaban con papeles listos a la vuelta para firmar un divorcio, una separación, que a la vuelta, bueno, fue todo lo contrario. Parecía que nunca hubo problemas, se volvieron a amar y bueno, vemos los frutos. Hemos visto en este un año de Tops en Paraguay, estamos cerca de los 30 casamientos ya de legendarios, es decir, hombres que estaban postergando la responsabilidad Casarse. de casarse, aunque tenían a la mujer que les amaba, aunque sabían que esa era la mujer, o en concubinato, o por no querer asumir el compromiso, no lo hacían. Y bueno, es un fruto que las mujeres muchas veces buscan. Así que si estás en esa situación, anotale ahí Metele. a ese muchacho, a ese hombre, para que pase la experiencia. Te aseguro que a la vuelta hay un anillo llegando ahí.
Hemos visto muchas sanidades también, muchos milagros de sanidad. Personas que han venido con anteojos que lo han perdido durante el top y al finalizar se dieron cuenta que ya no necesitaban, que veían bien. Se han hecho los estudios y quedó demostrado que realmente algo se reconfiguró en su vista. Hemos visto personas con hernias, con enfermedades que al volver se hicieron los estudios porque ya no lo sentían, que ya no tenían esas enfermedades. Reconciliaciones familiares muchísimas, personas adictas a las drogas que hoy en día te dicen, mira, desde el top hasta esta fecha nunca más consumí, ahora consumo la palabra, ahora estoy en otras cosas. Entonces, testimonios, todos los que hemos venido a un top tenemos algún testimonio y uno más fuerte que otro dependiendo de la situación. Hubo muchos que han perdido a sus bebés, hay muchos milagros así, o personas que no podían tener hijos, que al volver del top 9 meses clavado después del top han tenido a sus hijos, aunque Wow. médicamente era imposible. Entonces, el milagro que uno viene a buscar en la montaña, Dios responde en este lugar, eso no tenemos duda. Una locura. De hecho, infinidad de testimonios hay. De hecho, para que sigan también las redes sociales, hay unos cuantos contenidos ahí en los cuales hay muchos testimonios de si es que vamos a No, y preguntarle uno a estamos uno. ansiosos, algo que lo único que esperamos al terminar el top en el cual estamos ahora es justamente ese momento de que pasen ellos y cuenten nuevamente los testimonios nuevos que vamos a ver de esta experiencia, de este top. ¿Cuándo vuelven los senderistas? ¿Cuándo termine el top? Bueno, el 1289 se termina mañana. Mañana estaremos regresando junto a sus familias, así que vamos a estar transmitiendo seguramente en vivo. Van a ver también el resumen ahí en las redes sociales. Pendientes, así mismo. Hablando de senderistas, justamente, ahí también ya hay una pregunta que viene ahí de los comentarios. Sí, ya hubieron senderistas que desearon renunciar, hombres que vinieron obviamente con expectativas tal vez que no se cumplieron o algo por el estilo y quisieron renunciar. ¿Qué papel toma un legendario a la hora de escuchar eso, ¿verdad? Que uno quiere renunciar. Sí, es normal que en algún momento del proceso alguien no quiera continuar o sienta una incomodidad, eh, pero son casi inexistentes los casos de personas que no completan la experiencia. Lógicamente sabemos siempre que el trasfondo es espiritual, el de la incomodidad, el de no querer enfrentar alguna situación, es en el fondo porque todo el aparato de seguridad, de médicos y demás está a disposición, lo tenemos bien cubiertos, así que por ese tipo de problemas es imposible que alguien se salga de una pista. Pero sí, hubo 2 o 3 casos hasta ahora de los miles que hemos visto que han decidido no continuar, pero es una minoría casi inexistente. Es más, uno de esos que había abandonado al top siguiente vino y hoy está sirviendo con nosotros en la pista, Cumplió. pudo terminar su top. Así que muchas personas tienen ese miedo de qué tanto tengo que prepararme antes de venir a un top. Y les aseguro que hay personas aquí detrás nuestro con 70, 75 años, personas que nunca han hecho actividades físicas, que completan la pista, porque nosotros sabemos en el fondo no es físico, es espiritual. El top Espiritual. es espiritual. Lógicamente lo hacemos en la montaña, algo de esfuerzo físico requiere, pero no es una limitante el hecho de no estar en forma o de tener cierta edad. Así mismo, es completamente espiritual. De hecho, eh, preguntando por ese lado, muchos creen que solamente trata una religión también. Y quiero ir la pregunta por ese lado. ¿Tiene que alguna religión en el movimiento legendario? Y muchos se preguntan también, quiero poner esa pregunta ahí por medio. ¿Quién es el legendario número uno, verdad? Ujú. Porque muchos, yo también ya he escuchado en los comentarios que también decían, yo no vi en ningún momento en la Biblia que Jesús o alguien, el legendario número uno, existe. Entonces, por ese lado, ¿quién es el legendario número uno? Y si hay alguna religión por detrás. Mira, de religión no hay, es más, tenemos personas de todas las religiones participando en nuestros tops, tenemos muchos católicos, hemos tenido musulmanes, tenemos ateos, tenemos evangélicos de todas las denominaciones. Legendarios no es una religión, no se basa, pero sí es cristocéntrica, nos basamos en la palabra de Dios y el centro que es Cristo. Para nosotros Jesús es el modelo de hombre, entonces Él es el legendario número uno, por eso decimos que le seguimos a Él. Eh, una religión aparte no hay, somos un movimiento que trata de levantar a los hombres
para que ellos regresen y en su comunidad, si sos de una iglesia evangélica, que le seas mucho más útil a tu iglesia, si sos de una parroquia en tu comunidad, que le seas más útil a la parroquia, que tomes tu rol en ese lugar, sirviéndole a Cristo a la manera que vos entiendas que puedes hacerlo, lógicamente basados en la palabra de Dios. Genial. Unas últimas dos preguntas y ya culminamos. Hay un servicio por detrás que hacer. Entonces, hay una pregunta muy curiosa y creo que más que pregunta es una excusa de varios hombres que cuando ven el monto se asustan. Entonces, así directamente la pregunta, ¿por qué se paga tan caro para recibir algo y pasar esta experiencia en el top? Sí, la experiencia nos lleva a lugares, primero que nada, que son lugares un poco remotos, son alejados de las ciudades. Entonces eso requiere ver con varios propietarios de tener los permisos, de poder atravesar sus estancias, sus localidades o de ver muchos permisos. Segundo, se mueve una logística impresionante. Hay más de 30, 40 camionetas 4x4. En el caso de nuestra pista manejamos un poco de río, entonces hay lanchas, hay jet skis, hay ambulancias, hay buses que tienen que traer en este caso, 300 hombres. Uno tiene que alimentar durante 4 días a 300 hombres en la montaña con un esfuerzo físico grande. Uno puede hacer los cálculos, háganlo, cuánto te sale comer en la ciudad un día entero a un hombre, multiplicarlo por 300 y por 3 días. Entonces te das cuenta de que hay una logística impresionante que se mueve detrás, hay un gasto grande que lo conlleva, porque lo hacemos con excelencia, aquí no se improvisa, aquí uno tiene todo exactamente calculado, hay acompañamientos de la policía, de la armada, de los servicios de seguridad, hay seguros que se pagan en caso de que algo suceda. Hay cobertura de internet en todos los lugares, entonces hay una logística impresionante que muchas veces asusta, que el mismo hecho de los uniformes, de todo lo que tiene a la perfección de las gorras, de los pines, entonces hay una infinidad de cosas que uno prepara, lógicamente hay una infinidad de gastos también que eso conlleva. Eh, Todos los que venimos, incluso los que venimos a servir, todos pagamos para venir a servir a otros. Así Entonces, cuando mismo. uno tiene su experiencia, uno paga por la experiencia, pero hay por lo menos la misma cantidad de hombres que están pagando para venir a servirte, a trabajar para que vos vivas esa experiencia. Justamente porque una vez que uno está por detrás, uno entiende lo que es la logística y el trabajo que conlleva hacer un evento así. Todo el que ha hecho un evento para 300 personas sabe lo que implica un día, una noche. Multiplicarlo por 72 horas corridas de evento con esa cantidad de hombres en lugares lejanos donde requiere mucho de movimiento en 4x4 o en lanchas. Si uno hace los cálculos correctamente, uno se da cuenta de que no lo hacemos por eso, sino que queremos darle una experiencia que sea inolvidable. Y una experiencia inolvidable no es algo barato. Eh, Así mismo. entonces, legendarios es para hombres que realmente quieran o para esposas que siembren para que ese hombre quede marcado, que tenga una experiencia, porque te aseguramos de que el que viene a un top sale marcado, sale transformado y es una experiencia que en su vida no va a olvidar. Así mismo, así que ya sabes, ahorra, no voy a mirar el precio y de hecho que el precio desaparece una vez que termina el top. Totalmente. Ahí entendemos que valió totalmente la pena. Entonces, para ir finalizando, por como dijimos, tenemos un servicio por detrás. Un mensaje para todos los que nos estuvieron viendo. Gracias a todos los que estuvieron viendo. Es la primicia. Si el legendario número uno permite, hacemos los otros tops. Así que te dejo esta parte para finalizar. Que puedas dar un mensaje a todos los que están viendo. Sí, primero que nada invitarles a las demás pistas, a los tops que se vienen por delante. El año que viene va a ser un año de tops. No te pierdas la oportunidad si podés todavía este año de cerrarlo yendo a la pista en Asunción, que va a ser pionera también, o en enero a la de Salto del Guairá. Es una experiencia que tenés que vivir. Luego vos decidirás si valió o no la pena. Hasta ahora yo puedo asegurar de los casi 1000 que hemos tenido en Paraguay, no hubo uno que se acercó a decir que se arrepintió o que quiere que se le devuelva el importe. No hemos escuchado casos así. Y tampoco tenemos en otros lugares del mundo gente quejándose de eso, porque la experiencia es inolvidable. Mi experiencia fue hace 6 años. Para mí, cada vez que estoy en la montaña, yo recuerdo ciertas partes en las cuales como me tocaba a mí. Y es más, cada vez que después volvemos, se va reforzando esa marca que tenemos de la montaña y de lo que Dios nos habló, ya en diferentes etapas quizás, ya no solo como
como hombre, sino a veces como papá después como padre. Y yo quiero animarte, si sos un hombre y querés volver a ocupar tu lugar, esta es una experiencia que tenés que vivir. Vos decidirás luego qué hacer con tu vida, cómo lo querés llevar, si querés venir a servir o si querés quedarte con la experiencia también. Cada uno lo hace a su manera. Si sos una mujer que quiere sacudirle a ese esposo que no cambia, que su carácter está ahí, parece que no va a mudar nunca, inscribirle a esta experiencia, yo te aseguro que va a transformar la vida de tu familia, va a transformar a ese hombre y ese hombre va a volver distinto, yo te lo aseguro, no va a ser más el hombre pasivo, que no ocupaba su rol, que no hacía lo que tiene que hacer y esperaba que otros lo hagan todo. Y yo creo que es una experiencia que una vez en la vida uno tiene que vivirla. Así como muchos sueñan con ir a un lugar en el mundo a conocer alguna cuestión, uno tiene que como hombre haber vivido la experiencia de la montaña al menos una vez y te aseguro que va a transformar tu vida. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor, por tu tiempo. Ahora hay que ir a terminar este top. Y bueno, para vos que estás ahí detrás, gracias por ver. Esperemos que estés también atento a las redes sociales, comentando, dando like, compartir también. Sigan orando, sigan intercediendo. Y bueno, nos vemos el domingo al finalizar este top. Así es que, au, nos Au. vemos.